Estamos en el medio de una serie de sermones en el libro de Efesios. Y hoy nos toca ver Efesios 1, versículos 15 a 23. Así que para empezar, yo voy a simplemente leer esos versículos. Los voy a poner aquí en la pantalla para que podáis seguir conmigo ahí, o si queréis abrir vuestras Biblias, estaré leyendo de la Biblia de las Américas, si queréis buscar la misma traducción, ¿vale? Efesios 1, 15 a 23 dice, Pablo dice, por esta razón, también yo, habiendo oído la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Para ayudarnos a entender cómo este pasaje funciona y cómo está estructurado en su conjunto, quiero empezar con un resumen. En este pasaje, básicamente, Pablo dice, basado en todo lo que Dios ha hecho por vosotros, estoy orando que Dios os permita conocerlo y verlo, para que sepáis la esperanza que es vuestra, las riquezas de la herencia de Dios y el poder de Dios que obra a vuestro favor. Eso puede ser un resumen de este pasaje. Así que aquí tenemos la idea principal de mi resumen. Estoy orando por vosotros. Después tenemos el contenido de su oración. Por los Efesios, Pablo dice, oro que Dios os permita conocerlo y verlo. Es decir, eso es la petición de Pablo para los Efesios. Y después, Pablo dice, el propósito de conocer y ver a Dios, específicamente que sepan estas tres cosas, la esperanza que es vuestra, las riquezas de la herencia de Dios y el poder de Dios que obra a favor de vosotros. Y finalmente, al principio de este pasaje, Pablo da la base o el fundamento que sostiene su oración por los Efesios. Dice, basado en lo que he dicho en versículos 1 a 14, acerca de todo lo que Dios ha hecho por vosotros, a base de eso, estoy orando esto por vosotros. Ahora miremos el texto y veamos dónde he sacado cada parte de este resumen, ¿vale? Entonces, versículos 15 y 16 dicen, por esta razón también yo, habiendo oído la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Primero, la idea principal de este pasaje es
esto, Pablo dice, yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Aquí Pablo dice que cuando oraba, daba gracias por los efesios y recordaba a sus hermanos en Cristo en sus oraciones. En términos básicos, les quiero comunicar, hermanos, yo estoy orando por vosotros. Entonces, ¿qué es el contenido de la oración de Pablo? Es decir, ¿qué ora por ellos? Y eso es lo que vemos en los siguientes versículos, versículos 17 y 18. Dice, oro por vosotros, estoy orando por vosotros, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Estas son aquí las palabras que Pablo usaba cuando oraba por los efesios. Padre, que les des a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de ti. Y Padre, que los ojos de sus corazones sean iluminados. Eso es lo que Pablo oraba por los efesios. Bueno, bien, ¿qué significa eso? Quiero enfocar nuestra atención en una frase. Es esta frase ahí. Dice, en un mejor conocimiento de ti. Nota que no dice, en un mejor conocimiento de todos los grandes misterios del universo. No dice, en un mejor conocimiento de toda la teología más alta que haya. Dice, en un mejor conocimiento de ti, es decir, de Dios. En otras palabras, ¿sabes lo que Pablo está orando por los efesios aquí? Que los efesios conozcan a Dios. Eso es su oración por ellos. Padre, que les permitas conocerte. Eso es lo que Pablo quiere para ellos. ¿Y qué significa su oración? Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Eso es algo que vimos en el libro de Marcos, cuando estamos en Marcos. Del mismo modo que nosotros tenemos ojos físicos que nos permiten percibir la realidad alrededor de nosotros, también tenemos ojos espirituales que nos permiten percibir la realidad espiritual alrededor de nosotros. Como dije, como sabemos de nuestro estudio del Evangelio de Marcos, nuestro problema como seres humanos es que espiritualmente estamos ciegos. Los ojos de nuestro corazón no funcionan naturalmente. En el caso de los fariseos, por ejemplo, el mismo Hijo de Dios podría estar delante de nosotros y naturalmente no lo reconoceríamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, de la misma manera que Jesús abrió los ojos físicos de personas ciegas, todos necesitamos que Jesús abra los ojos de nuestros corazones. La pregunta entonces, ¿ante qué específicamente estamos ciegos? ¿Qué es lo que no vemos específicamente? Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En otras palabras, estamos ciegos ante la realidad de quién y cómo es Cristo. No vemos su gloria, no entendemos quién es. Eso es nuestro problema. Estamos ciegos ante esa realidad. Así que cuando los ojos de nuestros corazones son iluminados
y ven, ¿qué veremos? Pablo contesta esa pregunta. 2 versículos después, en 2 Corintios 4:6, Pablo dice: Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es decir, ¿qué ves cuando se abren los ojos de tu corazón? Ves la gloria de Dios y ves esa gloria en la persona de Jesucristo, donde Dios ha revelado toda su gloria, todo quién es y cómo es en Cristo. Es decir, cuando se abren los ojos de tu corazón, ves a Dios. Eso es lo que ves. Entonces, lo que vemos es que esas dos peticiones no son peticiones tan diferentes. Lo que Pablo quiere es que los efesios conozcan a Dios y que lo vean, que son diferentes maneras de decir la misma cosa. Que conozcas a Dios o que veas a Dios, estamos hablando de la misma cosa, ¿verdad? Entonces, ahora, mira lo que resulta una vez que los efesios conozcan a Dios y que lo vean con sus ojos espirituales. Pablo dice que como resultado de eso van a saber algo. Específicamente, dice que van a saber 3 cosas. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Número 1. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Vamos a volver a ver estas 3 cosas luego y vamos a examinarlas en más detalle. Ahora quiero que entendamos cómo está estructurado el pasaje en su conjunto. Así que veamos una cosa más y luego volvemos a estas 3 cosas. Si volvemos al principio de este pasaje, Pablo da el fundamento de su oración por los efesios. Dice: por esta causa estoy orando por vosotros. ¿A qué causa, Pablo? ¿Qué es lo que sostiene tu oración? ¿Qué es el fundamento de tu oración? ¿Por qué es que estás orando esto por los efesios? ¿Basado en qué? ¿Cómo Pablo respondería esta pregunta? Él diría: a causa de todo lo que yo he escrito en Efesios 1-14. Para ayudarnos a entender cómo el pasaje de hoy se conecta con el pasaje de los pasajes que hemos visto anteriormente, imagínate que eres un nuevo creyente en Éfeso, ¿vale? Y tu iglesia ha recibido una carta de Pablo, del apóstol Pablo. Un domingo alguien se pone de pie, abre la carta, habría sido un rollo, así que se abre la carta y empieza a leerla en voz alta. Y línea tras línea empiezas a oír todas las cosas que Pablo dice que son verdades acerca de ti y acerca de tus hermanos en Éfeso. Por ejemplo, como hemos visto, oyes que el Padre os ha escogido y os ha predestinado. Oyes que ya tenéis redención y perdón de vuestros pecados. Oyes que el Padre ha revelado en el Hijo su plan de reunir todas las cosas en Cristo. Oyes que Cristo os ha obtenido una herencia de todas las cosas que Dios os ha prometido. Y oyes que habéis sido sellados con el Espíritu de Dios y ahora mismo tenéis en vuestra posesión las arras de vuestra herencia que vais a heredar de tu Padre que es Dios y dueño de todo el universo. Ahora, después de oír todo eso,
Pablo dice en su carta, Efesios, yo estoy orando por vosotros. Y piensas, ¿qué va a orar Pablo por nosotros? Mira todo lo que ya es cierto acerca de nosotros como hijos de Dios. O sea, ¿acaso queda algo más por lo que Pablo puede pedirle a Dios? ¿Hay algo más que Pablo puede pedir que obtengamos a la luz de todo lo que ya es cierto acerca de nosotros? Ya lo tenemos todo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Y cuando oyes a Pablo decir en su carta, por esta causa estoy orando por vosotros, sabes la respuesta. En efecto, Pablo dice que sí. Hay algo más. De hecho, con esas palabras entiendes que Pablo está diciendo que todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho para llevar a cabo vuestra salvación sirve como la base, como el fundamento de la petición de Pablo por vosotros ahora mismo. Es como si todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu han hecho para salvar a los efesios sirve como la cimentación de una casa. Y lo que Pablo dice que está orando por los efesios es como la casa. La cimentación es necesaria o se derrumba la casa, pero la cimentación no es el punto, la casa es el punto. Ahora, imagina que eres ese nuevo creyente en Éfeso, pensando entonces qué grande será la petición de Pablo basado en el tamaño de la cimentación de su petición. Y después oyes lo que Pablo está orando por vosotros. Dice, puesto que todo esto es cierto acerca de vosotros, Pablo dice, estoy orando ahora que conozcáis a ese Dios que os ha salvado y que lo veáis tal y como es. Eso, amigo, es la casa. Todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, predestinarnos y elegirnos, todo lo que el Hijo ha hecho para salvarnos, pagar por nuestra redención y nuestro perdón con su sangre, todo lo que el Espíritu Santo ha hecho para salvarnos, es decir, habitar dentro de nosotros como nuestro sello y ser las arras de nuestra herencia, todo eso Dios lo ha hecho para que podamos entrar en una relación con Él y verlo. En otras palabras, para que lo podamos conocer personalmente. Eso es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, esta es la razón por la que Dios sacó a Israel de Egipto. Escucha esto. Éxodo 19:4 dice, Dios le dice a Israel, mi pueblo querido, os he tomado sobre alas de águilas y os he traído, ¿a dónde? A mí. ¿Qué fue la destinación final de los israelitas cuando Dios los rescató de la esclavitud? ¿A dónde iban? Dios iba a su destinación final. Iban a Dios. Que el pueblo de Dios esté con Él siempre ha sido el propósito que Dios ha perseguido desde el principio. Por eso hizo todo lo que hizo para salvar a Israel de Egipto, para que su pueblo pudiera conocerlo. El Nuevo Testamento dice lo mismo. En 1 de Pedro 3:18 dice lo mismo acerca de nosotros hoy. Escuchad esto. Pedro escribe, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo? Dice Pedro. Dice, para llevarnos a Dios. Para que estemos con Él.
cerca de Él, para que entremos en una relación con Él, para que lo veamos con nuestros ojos espirituales, para que lo conozcamos. Para eso, dice Pedro, que Cristo murió para eso. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que la predestinación a ser hijos de Dios, la elección, la redención y perdón de pecados, la presencia del Espíritu como nuestro sello y las arras de nuestra herencia, todo eso no es el fin. Todo eso es el principio. Ahora todas las barreras que nos impedían llegar a Dios han sido quitadas y destruidas. Entonces, puesto que es así, que corramos a Dios tan rápido como nos lleven nuestras piernas, ¿no? Para eso Dios quitó todas esas barreras, para que pudiéramos conocerlo. Así que, Pablo dice aquí, por esta causa estoy orando por vosotros, puesto que Dios ha hecho todo lo necesario para que podáis conocerlo y verlo, que lo conozcáis y que los ojos de vuestros corazones estén abiertos para verlo. Eso es lo que estoy orando por vosotros, queridos hermanos. Ahora, nota también, otra vez, lo que pasa como consecuencia de conocer a Dios y de verlo. Llegas a saber cosas una vez que conoces a Dios. Pablo menciona 3. Quiero enfatizar que la comprensión de estas 3 cosas viene después de conocer a Dios personalmente. Eso es el orden que Pablo nos da. La petición de Pablo es que conozcamos a Dios para que podamos saber estas 3 cosas. ¿Ves que tienes que conocer a Dios para llegar a saber estas cosas? Dice, para que sepáis estas cosas. Incluso en nuestras relaciones humanas hay cosas que solo podemos llegar a saber acerca de alguien como resultado de estar ya en una relación con esa persona. Hay cosas que solo puedes aprender acerca de alguien como resultado de conocer a esa persona. No son cosas que alguien te pueda contar, no son cosas que puedas leer en un libro y llegar a entender así. No, una relación es lo que hace falta para llegar a saber ciertas cosas acerca de alguien, y así es con Dios también. ¿Quieres verdaderamente comprender estas cosas que Pablo menciona aquí? Ven y conoce a Dios primero y las comprenderás. La primera cosa que Pablo dice que quiere que los efesios sepan dice, que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. La palabra llamamiento significa una invitación a una experiencia de especial privilegio y responsabilidad. Es una invitación a una experiencia privilegiada y a una responsabilidad. Cuando Jesús llamó a los discípulos a seguirle, Jesús estaba extendiéndoles esa invitación, una invitación a seguirle. Cuando decimos que Dios llama a alguien, estamos diciendo que Dios le está ofreciendo una invitación a ser sus hijos, a ser su posesión especial. Quizás te preguntes, ¿cómo Dios extiende esta invitación hoy en día? Es decir, ¿cómo Dios llama a personas hoy en día? En la gran mayoría de los casos, Dios llama a personas así. Por ejemplo, estás leyendo la Biblia y te encuentras con estas palabras de Jesús, donde Jesús dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba.
Si tú oyes esas palabras y dices, es que está hablándome a mí, yo tengo sed, y esta invitación que acabo de leer es para mí. Así que sí, Jesús, acepto, voy a ti para que me llenes. Eso es normalmente como Dios llama a personas a ser suyo. Eso es como Dios extiende su invitación a ser suyo. Y si eso te ha pasado, si Dios te ha llamado, mira la esperanza que es tuya. Considera la esperanza que es tuya si tú has escuchado el llamamiento soberano del Dios del universo. Si Él es el que te está llamando, piensa en la esperanza que eso debería producir dentro de ti. Os voy a leer Romanos 8, 29 y 30. Ahí Pablo dice, porque a los que de antemano Dios conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuchad esto muy cuidadosamente. Pablo dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también Dios justificó. Y a los que justificó, a esos también Dios glorificó. Lo que Pablo describe allí es una cadena indestructible. Si Dios te ha predestinado, también sí o sí te va a llamar. Es decir, sí o sí te va a llegar una invitación de Dios a ser suyo. Eso va a pasar. Si Dios te ha llamado a ser suyo, sí o sí Dios te va a justificar. Es decir, Dios va a reconciliarte consigo mismo. Y si Dios ha hecho eso, sí o sí, un día Él te va a glorificar. Es una cadena indestructible. Si te ha predestinado, sí o sí te llamará. Si te llama, sí o sí te justificará. Si te justifica, sí o sí te glorificará. Es cierto. De hecho, Pablo usó el tiempo pasado para hablar de todas esas acciones, incluso las acciones futuras. Eso, queridos hermanos, es la esperanza indestructible que es nuestra si nos ha llamado. Eso es la esperanza que acompaña un llamamiento de Dios. Tú llegarás al final y estarás con Él para siempre, sí o sí. Esas son las dos opciones que tienes, sí o sí. Tú eliges. Eso es la primera cosa que llegas a saber al entrar en una relación con Dios. Esto es la segunda cosa que Pablo menciona. Al conocer a Dios, llegamos a saber las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hasta ahora, en Efesios, Pablo ha hablado de nuestra herencia como hijos de Dios. Esa herencia es lo que nosotros vamos a heredar de Dios nuestro Padre. Son todas las cosas que Dios nos ha prometido darnos como sus hijos. Eso es nuestra herencia. Pero mira lo que Pablo dice aquí. Dice las riquezas de la gloria de su herencia. Es decir, la herencia de Dios. ¿Qué significa eso? Dios tiene una herencia. Sí. En Deuteronomio 4:20, Moisés le dice al pueblo de Israel esto. A vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto
para que seáis pueblo de su heredad, como lo sois ahora. Y leemos esto muchas veces en el Antiguo Testamento. Leemos que Israel, o el pueblo de Dios, es la herencia de Dios. La idea es que el pueblo de Dios le pertenece y es algo que le es muy valioso, como si fuera una herencia. Así que dice aquí, cuando decimos que Dios tiene una herencia en los santos, significa que todos los santos, todos los creyentes en Cristo, somos la posesión personal, especial, valiosa y muy, muy querida de Dios. Somos su herencia, su posesión escogida y querida. ¿Y sabes lo que pasa cuando conoces a Dios? Empiezas a comprender las riquezas y la gloria que corresponden a la herencia de Dios. Es decir, empiezas a comprender las riquezas y la gloria que corresponden a nosotros como su herencia. Nosotros cristianos, ricos. Nosotros cristianos, gloriosos. ¿Qué? Decidme vosotros, ¿no habéis leído Efesios 1 a 14? ¿No sabes lo infinitamente ricos que somos como posesión de Dios? ¿No sabes lo infinitamente gloriosos que somos? Los barros de tierra, las vasijas de barro que somos. Sí, somos gloriosos. Como pertenencia de Dios lo somos. El creador y dueño del universo nos ha adoptado como sus hijos. El Hijo de Dios pagó para obtenernos como suyo al precio de su sangre. Nos ha comprado. Y ahora mismo tenemos morando en nosotros el Espíritu de Dios, quien es las arras de nuestra herencia, como vimos hace 2 semanas. Yo diría que somos infinitamente ricos y infinitamente gloriosos, no por nosotros, sino por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por todo lo que Él nos ha dado. Pero algo muy curioso, ¿sabes qué? Que algo sea verdad no significa que tú lo sepas. Gabriela, por ejemplo, es una ciudadana española. ¿Lo sabe? No. ¿Entiende todo lo que conlleva eso de ser una ciudadana española? Claro que no. Para nada. Es cierto acerca de ella, pero no lo sabe. Lo tiene que aprender. Tiene que llegar a conocer, a saberlo. Así es con nosotros en nuestra relación con Dios. Todo lo que Pablo describe en Efesios 1 a 14, son verdades acerca de nosotros como los hijos de Dios, sea que lo sepamos o no. Pablo quiere que los hijos de Dios se acerquen a su Padre y que desde la seguridad de su relación con Él descubran todo lo que es cierto ya acerca de ellos. Y número 3, Pablo dice, al conocer a Dios, llegamos a saber la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y parece que Pablo no puede contenerse porque él sigue escribiendo sobre ese poder hasta el final del capítulo. Mira lo que la extraordinaria grandeza del poder de Dios es capaz de hacer. Vamos a versículos 19 hasta el final del capítulo.
Y como leímos al principio del versículo 19, que sepáis el poder de Dios, y ahora Pablo nos va a decir algunas cosas acerca de ese poder de Dios, ¿vale? Primero, el poder de Dios puede crear vida de la muerte. Versículo 20, el cual, es decir, su poder, obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Dios mostró su poder infinito cuando Él resucitó a Cristo. Literalmente, solo Dios puede empezar con un ser muerto y terminar con un ser vivo. Incluso nosotros, como seres humanos, cuando reproducimos, no creamos vida de la muerte, nosotros creamos vida de la vida. Dios, y solo Dios, puede crear vida de la muerte. Así de grande es el poder de nuestro Dios. 2. El poder de Dios puso a Cristo en una posición de autoridad por encima de toda otra autoridad. Versículo 20 dice, Dios a Cristo le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima, dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La idea de Cristo sentado a la diestra de Dios significa que Cristo está en el lugar de máxima autoridad, al lado de Dios, a la diestra de Dios. Todas las otras autoridades en el universo no tienen nada que ver con la autoridad que Cristo tiene ahora mismo, donde Él está sentado. Pregunta, ¿qué tipo de poder necesitas para poner a alguien en una posición de autoridad muy por encima de todas las otras autoridades en el universo? ¿Qué tipo de poder necesitas para poder hacer eso? La respuesta, necesitas tener un poder, claro, más fuerte que todas las otras autoridades en el universo. Así de grande es el poder de Dios. Y 3, el poder de Dios sometió todo a Cristo. Versículo 22. Dice sencillamente, y todo Dios sometió bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. No es que Dios meramente le diera a Cristo un título de autoridad suprema sobre el universo. Dios ha impuesto la autoridad de Cristo sobre toda otra autoridad en el universo. Todo se ha quedado sometido a la autoridad de Cristo. Así de grande es el poder de nuestro Dios. Ahora volvamos al versículo 19, un momento. Otra vez, yo quiero hacer hincapié en una frase que salté. Mira dónde este poder de Dios está activo, digamos. Dice, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. El poder de Dios que puede crear vida de la muerte, que es más fuerte que todo principado, autoridad, poder, dominio y nombre, y que se ha sometido todo lo que existe a la autoridad de Cristo. Este poder es un poder, dice, para con nosotros. Es decir, es un poder hacia nosotros. Está dirigido a nosotros. Está orientado hacia nosotros. Fluye en nuestra dirección. Y claro, como viene de nuestro Padre, que nos ha adoptado y que nos ama, sabemos que este poder infinito, al llegarnos, está a favor de nosotros.
Ahora, si el poder infinito de Dios está dirigido hacia nosotros, y si sabemos que Dios va a utilizar su poder infinito para lo que será al final nuestro bien, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? ¿Por qué dudamos que haya salida de la situación en la que nos encontramos ahora mismo? Y como vimos antes, ¿cómo llegamos a comprender la extraordinaria grandeza del poder de Dios? Primero tienes que conocer a Dios. Y como consecuencia de conocerlo, empezamos a darnos cuenta de la grandeza de su poder. Esto entonces es la primera de dos oraciones en el libro de Efesios que Pablo hace por los efesios. Y otra vez lo puedo resumir así. Pablo ora por los efesios y dice: Efesios, hermanos, basado en todo lo que Dios ha hecho por vosotros, yo estoy orando por vosotros, que Dios os permita conocerlo y verlo, para que sepáis la esperanza que es vuestra, las riquezas de la herencia de Dios y el poder de Dios que obra a vuestro favor. Para ser perfectamente honesto, yo no sabía muy bien cómo concluir este sermón. Entonces, yo pensé, yo voy a orar la oración de Pablo por vosotros. Y vamos a terminar de hoy así, ¿vale? Así que, por favor, oremos juntos. Nuestro Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que todo el mundo ponga tu nombre en la categoría única en la que pertenece y que atesore tu gran nombre. Eso es el deseo de nuestros corazones, Señor. Y Padre, igual que Pablo oró por los efesios, yo quiero orar por los santos que están reunidos aquí en Ponferrada esta tarde, Padre. Pablo dijo que había oído de la fe y del amor que tienen para todos los santos. Yo puedo decir que lo he visto, Padre. Lo he experimentado. Entonces puedo testificar que son tus hijos por el fruto que tu Espíritu ha producido en sus vidas. Entonces, basado en todo lo que yo sé, Padre, que tú has hecho ya para salvar a estos santos, yo quiero orar ahora mismo por ellos, basado en tu obra. Puesto que tú los has escogido antes de la fundación del mundo, para que fueran santos y sin mancha delante de ti, en tu presencia para siempre. Puesto que tú, con el amor entrañable de un padre, los predestinó para adopción como hijos para ti, para que estén contigo. Puesto que tú lo has hecho, puesto que tú has hecho todo lo que hace falta para salvarlos, puesto que tu Hijo ha pagado el precio de su redención, de su liberación del pecado y de la muerte, puesto que el Hijo ha pagado la paga que hacía falta para poder perdonarnos y puesto que el precio que pagó fue el precio de su sangre infinita, puesto que tú nos has revelado tu plan de reunir todas las cosas bajo el señorío de tu Hijo, el Señor Jesucristo, la nueva cabeza de una nueva humanidad a través del cual Jesús gobernará el universo para siempre. Puesto que tu Hijo les proveyó una herencia de ti, Padre, la herencia que consiste en todo lo que les has prometido. Puesto que tu Hijo lo ha hecho
todo, para que tu gran nombre sea glorificado. Puesto que ellos han oído las buenas nuevas de salvación que solo se encuentra en tu Hijo, y puesto que ellos han puesto toda su confianza en estas buenas nuevas. Y por lo tanto, puesto que tú los has sellado con tu marca especial, tu Espíritu, que testifica quiénes te pertenecen, puesto que el Espíritu Santo ahora mismo mora en ellos y que están experimentando, no perfectamente, pero realmente, el fruto que solo Él puede producir en ellos. Puesto que tienen en la mano las arras, tu Espíritu, que les has dado como garantía de que el resto de su herencia está por venir. Y puesto que el Espíritu ha hecho todo lo que ha hecho en su salvación para que tú, Padre, seas honrado y alabado, Padre, puesto que todas estas cosas son verdades acerca de tu pueblo querido y amado aquí en Ponferrada, puesto que has quitado todas las barreras que impedían que se acercaran a ti y por tu amor por ellos les han abierto el camino para que te volvieran a ti, Padre en los cielos, puesto que tú has hecho todo esto por ellos, quiero orar por ellos. Y lo que quiero orar por ellos, Padre, es que lleguen al fin para el cual has hecho todas estas cosas por ellos. Padre, que te conozcan. Que conocimiento intelectual pase a ser conocimiento personal, íntimo y profundo, como lo que comparten los amigos cercanos, como lo que comparten una madre con sus hijos, como lo que comparten un hombre con su mujer. Padre, por favor, abre los ojos de su entendimiento cada vez más para que te vean y así te conozcan. Padre, por favor, te lo pido. Por eso los has redimido y comprado y librado para traerlos a ti. Por eso tu Hijo se murió para llevarlos a ti. Así que cumple tu deseo y permite que los tuyos aquí te conozcan más y mejor que nunca antes. Y Padre, al llegar a conocerte cada vez más, que descubran con cada vez más profundidad la esperanza que acompaña el hecho de que tú los has llamado. Padre, han escuchado su voz. Jesús dijo que tus ovejas oyen tu voz y Él los conoce y ellos les siguen. Yo puedo dar testimonio de que tú tienes ovejas aquí reunidas ahora mismo, Señor. Que estén abrumados con la esperanza que es suya. Porque si tú los has llamado, sabemos que eso es un resultado de la decisión que tú tomaste de predestinarlos a ser tus hijos. Y si los has llamado, entonces sí o sí los justificas. Porque los que has llamado, a esos también justificas. Y si los has reconciliado contigo, si los has justificado, sí o sí los glorificarás un día. Sí o sí llegarán a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como Pablo dice luego en esta carta. Padre, que estos santos reunidos aquí te conozcan para que puedan disfrutar plenamente de la esperanza que es suya como tu pueblo que ha experimentado tu llamamiento. Además, Padre, al conocerte, que sepan primero que ellos son tu preciosa y querida herencia, son tu posesión especial y que sepan todas las riquezas y la gloria que corresponde a hacerlo. Que comprendan las riquezas que son suyas como tu posesión. Que descubran toda la gloria y el honor que haces llover sobre ellos como tus hijos preciosos. Que encuentren su valor verdadero en el hecho de que pertenecen al Dios y Creador del universo. Y finalmente, Padre, al conocerte cada vez más, que descubran con cada vez más claridad el poder infinito que has dirigido hacia ellos y que utilizas por su bien. Que se asombren al pensar que el mismo poder
que obraste en Cristo para resucitarlo es el poder que obras en ellos para darles a ellos nueva vida. Que se maravillen al pensar que tu poder que obras a su favor es el mismo poder que utilizaste cuando sentaste a Cristo en el trono del universo como la autoridad máxima sobre literalmente todas las cosas. Y que sepan que es el poder que obraste para someterle a Cristo todas las cosas. Es decir, que sepan que es un poder infinito y sin comparación. Y Padre, que todo este conocimiento tenga el efecto de que tú quieres que tenga en cada uno de nosotros. Que este conocimiento tenga su efecto, Señor. Que nos impulse a amarte más, a vivir por ti con más fervor, a arrepentirnos de nuestros ídolos y de huir del pecado con todas nuestras fuerzas. Que nos dé esperanza, confianza y que nos transforme a vivir como nos has llamado vivir. Señor, que este conocimiento anime a los temerosos, que despierte a los dormidos, que convenza y atraiga a los descarriados. Y Padre, sobre todo, que tu gran nombre sea glorificado en el momento en que llegamos a ti y nos satisfacemos con todo lo que tú eres. Y Señor, te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén.